Hola, vamos a seguir hoy después de el video anterior en donde les comenté que pensaran en el miedo y yo puse un ejemplo referente a una situación de mi familia que pasó en relación a los perros. El miedo fue transmitido a partir de un suceso que vivió mi mamá en la infancia con un perro que la intentó morder, pero no se concretó. Pero, ¿qué es lo que sí pasó? Que ella se quedó con esa idea y al final la superó, logró controlar ese miedo. Del todo, digamos que no desaparece, pero hay una parte que te permite sin problema tenerlo bien controlado, incluso acercarte, tocarlos, etcétera. Ustedes analicen ese ejemplo, cómo a veces no era necesaria la palabra, era nada más sentir un apretón de manos o un cambio de dirección. Y bueno, todo lo que pasó a nivel mental en nosotras como hijas, cuando ni siquiera vivimos una experiencia similar. Entonces así es como funciona el miedo. Y bueno, antes de comenzar a hablar ya de las recetas, de consejos, de tés, de licuados, en fin, de muchas cosas más, vamos a identificar bien el miedo. En este caso, está relacionado a un diagnóstico que, como lo dije, sería un efecto, igual que el miedo. No es la causa, eso ya es un efecto. ¿Qué es lo que nos está mostrando a nivel de salud? Que hay un desequilibrio. ¿Un desequilibrio en qué? Puede ser en la química sanguínea, en tu cuerpo, en toda el área biológica, pero también tenemos que verificar qué pasa en la mente, porque en la mente tal vez también hay un desequilibrio que no hemos querido ver. Todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, somos muy ignorantes de muchas cosas. Es muchísimo menos lo que conocemos que lo que sabemos. Hay mucha gente con un gran ego, tanto espiritual como intelectual, que creen que saben mucho, pero no es verdad. La mayoría de los seres humanos somos muy ignorantes de muchas cosas. Y eso es muy bueno. Digo, ¿para qué quisiera saberlo todo? No estaríamos aquí. Tenemos que aprender muchas cosas. Entonces, ¿qué te muestra también el efecto de cualquier cosa que te dé miedo? Te muestra que en un punto hay algo de ignorancia a la que le vas a tener que poner luz porque ya se te reveló ese efecto. Y ponerle luz quiere decir que vas a empezar a conocer qué es lo que pasa, que quieres entender primero, que lo quieres reconocer para poder tratarlo de la mejor manera. ¿Qué nos refleja el miedo en realidad? Estás dudando de la propia naturaleza que hay en tu cuerpo. En el fondo estás creyendo que tú estás separado de algo, del todo. Tú sientes que quedaste aislado, que estás frágil ante alguna situación o que quedas a merced de circunstancias externas. Es como si tú te sintieras aparte.
Y la verdad es que ahí sí estás perdiendo la fe a lo que tú quieras. Vamos a pensar que tú crees en Dios y dices, no, yo sí tengo mucha fe y le pido todos los días. El miedo estaría reflejando que en el fondo estás perdiendo la fe. Si tú tienes fe únicamente en la naturaleza, digamos, en algo más inclinado hacia lo material, también estás dudando de las propias leyes físicas, porque tú ya sientes que quedaste aislado y que prácticamente tu situación queda al margen de cualquier situación que venga de afuera, en donde tú ya no tienes ningún control en lo absoluto. Ahí hay una percepción que estás distorsionando. En parte eso es el miedo. En videos anteriores yo estaba explicando, cuando estábamos viendo cuestiones del origen, que toda la historia del universo, que toda la historia de nuestro sistema solar y de nuestra Tierra, de nuestro planeta Tierra, tiene un ritmo en donde siempre va avanzando, siempre se va moviendo. Pensemos, por ejemplo, en las olas del mar, en un mar tranquilo que siempre llevan un ritmo. Suben, bajan, retroceden, regresan. Ahí hay un propio ritmo de la naturaleza. También así es el ritmo de nuestra sangre. Lleva un ritmo para ir circulando por todo nuestro cuerpo. Nuestra respiración también tiene un ritmo. Casi todo lo que nos rodea siempre tiene un ritmo. Incluso pongan una canción, una pieza que les guste y busquen el ritmo, ahí lo van a encontrar también. Todo lo que hay aquí siempre va a llevar un ritmo. Por eso estamos en un plano material. ¿Qué hace el miedo? El miedo trata de congelar ese propio ritmo natural. Digamos que tratara de apegarse a una forma determinada sin dejar que se moviera. Es como que es imposible, por cierto, ¿no? Pero es como si una parte de ti intentara detener todo un ciclo que es natural. Eso es imposible. Nadie lo podemos hacer. Pero el miedo sí es como quedarte congelado, paralizado y evitar que esto siguiera sucediendo. Es como si tú trataras de detener tu respiración. Alterarías, pero ¿cuánto tiempo realmente lo puedes lograr sin desfallecer? Pero el miedo es algo paralizante. Vamos a pensar que es como si quisieras o como si dejaras congelado todo. Ahí está entrando el ego, pero no en su mejor versión. Es ese ego que es controlador y temeroso, en donde lo que busca es llevarte a un área conocida para ti. En realidad, para todos siempre es más fácil que nos apeguemos más hacia lo negativo, hacia ideas que son más radicales, porque es lo viejo conocido para la mayoría de los seres humanos. Mucha gente te dice que es muy positiva y puede ser verdad, pero muchas veces es de dientes para afuera. Aquí se trata de ser muy sinceros, porque en principio sí tenemos que reconocer nosotros hacia qué lado de la balanza tendemos a ir más. ¿Qué es lo que por conocimiento nos resulta más fácil apegarnos a qué ideas? Muchas veces queremos llegar a un resultado diferente haciendo lo mismo y lo hemos venido replicando cantidad de veces en nuestra vida, incluso un pensamiento,
una forma de expresar una idea. Eh, Ante una situación que pueda ser terrible, tenemos inmediatamente una idea de lo que puede pasar. Aquí pues hay que ir tratando primero de conocernos y de ver nosotros generalmente hacia dónde llevamos casi siempre nuestra mente. ¿Qué es lo que empezamos a maquinar cuando recibes una noticia, cuando hay una posibilidad de hacer algo? ¿Qué es lo que piensa tu mente al principio? ¿Hacia dónde te mueves? El miedo entonces es muy, muy resistente a transformarse, pero no quiere decir que es imposible. Simplemente es como si te estuviera reprimiendo. Y es importante que no lo niegues. No importa, y digo, no se trata de que a todo mundo ahora cuando le veas le digas, tengo miedo. No, no, no. Aquí la primera parte es el reconocimiento. Ni siquiera es necesario que lo tengas que andar pregonando. Reconócelo para ti, toma un momento de reflexión. Si es un día, lo que tenga que suceder en tiempo, que tampoco trata de que no sea prolongado. Cuando recibimos una noticia que no es grata, es factible que te enojes, que quieras llorar, en fin, que salgan sentimientos y emociones que tienes que dejar que también fluyan. Pero tiene que haber un momento en el que te sientes, te pongas a reflexionar en lo siguiente: la situación ya está aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí es cuando ya lo estás reconociendo. No puedes trabajar o no puedes intentar cambiar algo si primero no lo estás reconociendo. Eso es el trabajo de modificar, eso es lo que necesitas para poder transmutar algo, sea lo que sea. En este caso, vamos a hablar en principio del miedo. Lo que vas a intentar, una vez que lo reconoces, es modificarlo. Vas a ponerte en un estado de alerta porque ya sabes qué es lo que está pasando. Y después vas a dominarlo. Y cuando lo dominas, también estamos hablando de que ya estás reconociendo cuál es tu padecimiento y qué es lo que tienes que hacer. Te vas a poner manos a la obra. Lo que vas a hacer es un trabajo de ver algo que no habías comprendido. Es como si tú le vas a echar luz directamente a algo a lo que se la tienes que echar. Imagínate que en tu mano tienes una lámpara y vas a alumbrar un área que probablemente no tenías tan clara. Y lo vas a ver desde la salud, desde lo que tienes que hacer a nivel de tu cuerpo, pero también un trabajo que tienes que hacer a nivel mental. Entonces aquí no lo vas a seguir viendo ya como una amenaza. Lo que tú vas a ver es un área a la que le tienes que echar luz y vas a tratar de empezar a realizar acciones diferentes a lo que has venido haciendo hasta el momento. Y siempre se puede. Muchas veces pensamos que si tú ya eres de determinada manera, que si tú has hecho algo de determinada manera, no te van a cambiar el esquema en este punto de tu vida. Siempre podemos cambiar. Siempre. Porque estamos aquí y estamos vivos. Y eso nos da la oportunidad de todos los días cambiar cosas. No quiere decir que tú vas a entrar a un combate a ciegas. En este momento tú estás ya poniendo atención a eso, pero requieres el conocimiento y el cambio también lo vas a comenzar a hacer en tus acciones, pero también en tu mente. En cantidad de ideas, el hermetismo puede ser, pero muchísimas personas que hacen trabajos llamados de biodescodificación, etcétera, se menciona que los padecimientos primero comienzan
en un plano emocional. Puede ser que sí, pero vamos a pensar, si tú no crees que sea necesariamente así, bueno, piensa que fue biológico, pero vamos a pensar que si tú siempre has sido alguien con tendencias a angustiarte, a ser muy nervioso, a tender hacia el pesimismo, que es lógico, muchas veces la vida va condicionando hacia las personas. Muchas veces estamos sobreviviendo y no estamos viviendo y no nos damos cuenta. Muchas veces hay dolores que aprendes a incorporar y ni siquiera ya sabes que los tienes. Algún malestar que ya se te hace tan normal que ni siquiera sabes que existe. Digamos que se incorporó tanto a tu forma de vida, estás sobreviviendo, que no realmente ni siquiera los detectas a tiempo porque hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo. Pero vamos a considerar que hay una parte en donde antes de que bote el padecimiento se estuvo gestando mucho tiempo antes de que botara. Y vamos a pensar que sí tiene algo que ver a nivel emocional y bueno, tampoco hay que dejar fuera la parte biológica porque ahí van un poco de la mano. Sea como sea, en este momento lo que tenemos claridad es que ya está, ya nos lo dijeron, ya votó determinado padecimiento y por ende está al lado del miedo. Entonces, ¿qué es también parte de ese miedo? Que no queremos perder el control. Ya después de la parálisis que tenemos al principio, es cuando tenemos que accionar y tenemos que pensar en lo opuesto al miedo. ¿Qué es lo opuesto al miedo? Podemos pensar en la seguridad, podemos pensar en el valor, en la certeza, en la confianza, en la fe, en la esperanza y en el amor. Todo eso, con el miedo, comparte la misma escala. Parte de una misma escala, nada más que están en un diferente polo. Uno está del lado positivo, por decirlo de alguna manera, y el otro queda del polo negativo. Podríamos llamarle al negativo, para que no se oiga tan brusco, la parte pasiva, y digamos que la parte positiva va a ser la parte activa. En nuestro plano, y lo vamos a ver casi desde el principio, casi todo se comporta en dualidad. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Para que haya muerte tiene que haber vida. Para que haya vida tiene que haber muerte. ¿Sí? O sea, todo tiene un opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar, tal vez vamos a recordar cuando íbamos en la primaria, cuando estábamos viendo en matemáticas el positivo y el negativo. ¿Se acuerdan que había, o las maestras ponían a una ranita que se ponía a saltar en una misma línea? En una línea estaba el menos y al otro extremo estaba el más, y en la parte central había una rayita. La ranita vamos a pensar que salía del negativo y de ahí iba brincando para llegar al positivo en esa misma línea. Entonces vamos a pensar que esa misma línea es la escala. En esa misma escala vamos a encontrar al miedo y a la seguridad, al valor, a la fe, al amor. Entonces, el miedo va a tener que ir brincando hacia el lado positivo, en donde es el área a donde queremos llegar. No vamos a eliminar la raya porque esa raya, esa escala existe y siempre va a estar. No quiere decir
que la propuesta es eliminar el miedo, porque no es así, no se lucha. Acuérdense que lo que resiste, persiste. No se trata de resistirlo. Ya que lo reconociste, lo que tienes que hacer es moverlo a su lado opuesto. Digamos que está en un grado y tú lo vas a mover a otro grado que a ti te conviene que se mueva. No intentes destruirlo porque lo estás resistiendo al final si lo tratas de destruir. Lo que vas a hacer es modificarlo, que sería lo mismo que transmutar. ¿Sí? El miedo lo puedes transmutar, mas no lo puedes desaparecer. Lo que tienes que hacer es que vas a empezar a cambiar tus enfoques, porque eso te va a servir para atravesar el padecimiento, llevarlo muy bien y mantenerte muy estable, porque tal vez no es de que va a desaparecer, pero cuando tú lo mantengas muy controlado, ahí ya tienes un gran dominio y ahí tú puedes sentir incluso hasta mejoras. Entonces, ¿en qué vamos a dejar este audio hoy? En que poco a poco lo que vamos a tener que hacer, y esto lo vamos a tener que hacer todos, es aprender a respirar. Aprendan a escuchar su respiración, pongan atención. Pongan atención a cuando toman el aire, a cuando lo mantienen un rato en ustedes y a cuando lo sacan por la boca. Traten de enfocar ahí su atención. Traten, no se obliguen a tardarse mucho. Vamos a ir poco a poco, pero en el día sí traten de pensar en que están saludables. Traten de que a su mente vengan momentos que les dan paz, que les dan alegría, que les dan seguridad. Piensen en cosas que les gustan, por ejemplo, verse flotando en el mar, boca arriba, con un dominio total de ese mar sin miedo, nada más están flotando. Mírense y como que se dejan llevar por las olas de manera suave, todo pacífico. Traten de que su mente esté concentrada en esos momentos que les dan alegría, pero también crean en lo que ustedes crean, porque eso es muy personal. Tengan fe. Y si no tienen fe en una entidad externa, ustedes tengan fe en ustedes mismos. Pero tengan fe de verdad. Tengan fe en su cuerpo. Tengan fe en Dios. Tengan fe en la naturaleza. Tengan fe en la materia. Les digo, en lo que ustedes quieran. Con lo que ustedes de verdad se sientan en paz. Pero tengan fe de verdad. Traten de pensar que el miedo es opuesto a la fe. No puedes decir, tengo miedo, pero tengo fe. Entonces, ¿qué pesa más? Piénsenlo. Y no es malo porque yo creo que a todos o a la mayoría nos pasa. Pero lo que vamos a tratar de hacer en principio es cambiar el enfoque. Traten de quitar lo más que puedan la atención a sus temores. No estamos diciendo que los eliminen. Cada que vengan a su mente, reconózcanlo y pasen a lo que sigue. O sea, cuando venga, estoy teniendo miedo, pero inmediatamente piensen en que tienen confianza y que van a trabajar por estar bien. Incluso hablen con ustedes mismos. Creo que todo el mundo lo hacemos. Muchas veces a nuestro interior tenemos pláticas con nosotras o con nosotros. Entonces, pueden dirigirse a sus miedos o a sus ideas y dense cuenta de que muchas veces lo que ustedes están haciendo es pensar en lo que piensan que les va a pasar en un futuro. Entonces díganse a ustedes mismos, eso no ha llegado, yo nada más me voy a concentrar en este día, porque el futuro no ha llegado. No, hay que aprender a no vivir
en el pasado y en el futuro. Concentrémonos en este tiempo, nada más. Concentrémonos en este día. Mañana va a llegar y mañana nos concentraremos en mañana. Pero vámonos paso a paso para empezar. Respiren. Y también otra cosa muy importante. Estemos como estemos, todos los días pensemos en una cosa, aunque sea, a la que le debamos de agradecer, a la que le queremos agradecer. Gracias porque desperté, gracias por mi familia, gracias. Hay que también tratar de ser agradecidos, aunque estemos en medio de una situación caótica. Pensemos en algo a lo que le queremos agradecer. Y bueno, hoy lo voy a dejar hasta aquí. Más adelante yo quiero ver si puedo grabar con una amiga que es muy buena para temas de respiración, meditaciones. Quiero platicar con ella porque ella también es alguien que a mí me ha ayudado mucho a entender sobre estos padecimientos y pues digo, la verdad es que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema y voy a ver cómo puedo hacer para que podamos grabar esa conversación porque va a ser muy interesante. Espero que se haya comprendido y nos vemos próximamente. Y vamos a darle con todo.